Buenas noches. Bienvenido nuevamente a Más Terror MX. En una ciudad donde lo cotidiano se tiñe de misterio, un vecino enigmático y envuelto en leyendas ha capturado la atención de todos. Imagina a un hombre que, día tras día, recorre las calles con una apariencia que desafía la lógica, cubierto de ropas andrajosas, una máscara que oculta su rostro y despierta susurros de secretos oscuros. En esta narración, un grupo de jóvenes curiosos decide adentrarse en el misterio, poniendo en marcha una serie de eventos que transformaban una broma en una pesadilla real. Prepárate para recorrer con nosotros esa noche de incertidumbre y suspenso, donde cada sombra parece esconder una historia que no querrías conocer. ¿Me acompañas? ¿O acaso tienes miedo? Mejor con los audífonos puestos. Apareció hace unos 6 meses. Fuimos los estudiantes quienes nos dimos cuenta de su presencia primero, ya que todos los días pasaba por delante del instituto del pueblo más o menos a la misma hora. Los chicos estaban en el patio, jugando al baloncesto y cotilleando, y dejaban de hacer lo que estaban haciendo para verlo pasar. Nunca nos miraba, pero por Dios que nos divertíamos mirándolo. Lo que atraía a todo el mundo era su forma de vestir. No enseñaba ni una pizca de piel. Llevaba todo el cuerpo cubierto con alguna prenda. Parecía un niño que se hubiera metido en el armario de sus padres. Todo lo que llevaba era desparejado y andrajoso. Normalmente llevaba un abrigo largo y marrón, pantalones de tartán y una camisa horriblemente manchada. De vez en cuando llevaba una bufanda o un sombrero, o quizá un segundo abrigo bajo el plumífero. Llevaba guantes, a veces de cuero, a veces de seda, y una máscara de tweed. La máscara era algo difícil de explicar. Le envolvía la cabeza perfectamente, sin costuras visibles ni agujeros para los ojos. No sabíamos si podía ver o no, pero nunca tuvo problemas para caminar o cruzar la calle. Creo que fue la máscara lo que hizo volar la imaginación de la gente. Algunos de los niños adivinaron que podía tener una rara enfermedad de la piel. Otros pensaron que podría haber sido un trabajador de la antigua planta química y que se quemó gravemente cuando se incendió la fábrica. Pero eso le habría hecho tener al menos 90 años. Un grupo de chicos mayores difundió el rumor de que era un asesino en serie enfermo, que pasaba desapercibido en nuestra tranquila ciudad, cubriéndose la cara por si alguien le reconocía en un cartel de Se Busca o en un boletín de noticias de última hora. A todo el mundo le gustaba propalarlo desde la barrera, pero nadie tenía las agallas para averiguarlo realmente. No hasta esa noche. Era el 26 de octubre. Acababa de terminar las clases de una semana de vacaciones y yo iba a mi primera fiesta de verdad. Apenas conocí al chico en cuya casa se celebraba, pero aproveché la oportunidad de beber siendo menor de edad. La noche resultó genial. Todos nos divertimos y conseguimos no vomitar ni una sola vez. Me tragué un paquete entero de chicles con sabor a manzana para intentar ocultar a mis padres el olor a alcohol de mi aliento, aunque tenía la sensación de que se darían cuenta de todos modos. 3 amigos íntimos y yo salíamos de la fiesta poco antes de las 11 y nos dirigíamos tambaleándonos a casa. Pasamos primero por la casa de mi amigo Luke. Al llegar a la puerta, se encendió una luz y salió su madre, con la cara contorsionada de pura rabia. Nos reíamos de Luke y seguimos nuestro camino, a trompicones, mientras se daba cuenta de que había confundido las fechas y se había olvidado de decirles a sus padres que iba a salir esta noche. Yo, Shane y Rowan seguíamos haciendo el tonto mientras recorríamos el camino de vuelta a casa. La casa de Shane era la siguiente, y como yo vivía tan lejos, pensaba quedarme a dormir en casa de Rowan. Doblamos una esquina, aún riéndonos de una broma que hicimos una manzana atrás, y vimos a alguien. Los 3 nos agazapamos detrás de la valla, asomándonos por detrás para confirmar nuestras sospechas. Caminando por el medio de la calle, estaba el hombre enmascarado. Llevaba su atuendo habitual, solo que se había quitado los guantes. Todos entrecerramos los ojos para intentar verlo mejor,
La única luz que teníamos procedía de una patética farola que zumbaba constantemente, pero estábamos desesperados por ver por fin lo que había estado ocultando. De repente se dio la vuelta y empezó a caminar hacia una casa. Subió al porche y abrió la puerta. Justo cuando entró, pudimos ver cómo se quitaba lentamente la máscara, y entonces la puerta se cerró de golpe detrás de él. Los tres nos miramos pensando todos lo mismo. El misterio del aspecto del hombre enmascarado seguía siendo eso, un misterio. Estaba de espaldas a nosotros e incluso a plena luz del día no habríamos podido distinguir su rostro. El primero en decir lo que pensaba fue Shane. Nos dijo, sacando pecho, que iba a ver cuál de los rumores era cierto. Dijo que tenía un plan, y antes de que Rowan o yo pudiéramos decir nada, Shane ya estaba a mitad de la calle. Nos miramos y lo seguimos, acercándonos a la antigua casa del enmascarado. Estaba notablemente más deteriorada que las demás casas del bloque. La pintura estaba desconchada, el canalón casi se había caído y una ventana del piso de arriba se había hecho añicos. Los tres permanecimos de pie alrededor de la puerta principal, en voz baja, mientras Shane nos explicaba su gran plan. Dijo que simplemente iba a llamar a la puerta principal. Cuando el hombre enmascarado respondiera, él iba a decir, «Lo siento, me he equivocado de casa», y se daría la vuelta y se iría, no sin antes echarle un buen vistazo. Todos pensamos que era un plan perfecto, y le incitamos a que se escondiera detrás de un arbusto al final de la propiedad del hombre enmascarado. Cuando viví en la casa, me di cuenta de que la reconocía. Mi padre tenía un amigo que había pasado por un duro divorcio. Durmió en nuestra habitación de invitados durante unas semanas hasta que recuperó la casa en el juicio. Hace unos 6 meses se marchó de la ciudad sin despedirse. Cuando era mucho más joven, recordaba cómo me enseñaba su coche. Aquello era su orgullo y su alegría. No podía creer que fuera la misma casa. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de Shane golpeando la puerta con los nudillos. Se volvió para mirarnos y nos dedicó una sonrisa tonta y un pulgar hacia arriba. Creo que estaba a punto de soltar un chiste cuando se abrió la puerta. En la entrada estaba el hombre enmascarado. Se había quitado la máscara y casi toda la ropa. Eso es lo que pude ver, ya que seguía envuelto en sombras. No había ni una sola luz encendida en su casa y para mí y para Rowan no era más que una silueta. Mientras intentábamos verlo mejor discretamente, Shane empezó a tartamudear su excusa. De repente se detuvo. Hubo una pausa antes de que empezara a gritar con un tono estridente. Vimos cómo el hombre enmascarado agarraba a Shane por la mandíbula inferior y lo arrastraba violentamente hacia el interior de la casa, cerrándose la puerta de golpe detrás de él. Rowan y yo nos miramos atónitos. Me volví hacia Rowan para preguntarle qué debíamos hacer, pero antes de que pudiera hablar, ya se había levantado y corría hacia la puerta principal. Empezó a porrearla y a gritar improperios. Corrí detrás de él y lo aparté de un tirón. Lo abracé y le pregunté si estaba loco. Cuando empezó a murmurar una respuesta, la puerta empezó a abrirse. Ambos salimos corriendo como un galgo de una trampa y nos zambullimos detrás de la esquina de la casa. Nos quedamos ahí, conteniendo la respiración y esperando correr la misma suerte que Shane. Finalmente, Rowan encontró el valor suficiente para asomarse por el borde del muro. No vio a nadie. Se alejó un poco más y vio que la puerta seguía cerrada. Tiré de él hacia atrás y le dije que deberíamos llamar a la policía. Resopló y me explicó que probablemente nos detendrían por beber siendo menores de edad. Pasaríamos la noche en alguna celda y, para cuando pudiéramos explicarnos, Shane estaría muerto. Antes de que pudiera cuestionar su razonamiento, Rowan se acercó a una ventana. Ahuecó las manos y se asomó. Suspiré, frustrado, y le pregunté si había visto algo. Estaba respondiendo con un largo y prolongado no, cuando de repente chilló y se agachó. Al ver su reacción, instintivamente hice lo mismo. Me arrastré hacia él y le pregunté en voz muy baja qué había visto. Pude ver el miedo en sus ojos cuando me dijo que había visto al hombre de la máscara, ahora casi desvestido, saliendo por lo que supuso que era una puerta que daba al sótano. Después, Rowan empezó a murmurar para sus adentros que el hombre de la máscara debió de haberlo visto.
Sabía que Shane, mi mejor amigo desde que tenía memoria, estaba en el sótano. Se me revolvió el estómago pensando en lo que tenía que hacer a continuación. Contuve la respiración mientras me levantaba y miraba por la ventana. No veía al hombre enmascarado por ninguna parte. Di un codazo a la ventana y mis suspicacias se confirmaron. Al igual que la puerta principal, la ventana estaba sin cerrar y ligeramente entreabierta. Intenté contener la respiración mientras abría la ventana por completo. Rowan me miró sorprendido cuando le pedí que me echara una mano. Aún así obedeció. Una vez dentro, tiré de él hacia adentro. Antes de que lo hiciera, tomó una piedra del tamaño de un puño del jardín. «Para defensa propia», me dijo. La casa estaba totalmente inmóvil. Todas las superficies estaban cubiertas de una fina capa de polvo. Los dos nos quedamos ahí un segundo, intentando oír al hombre enmascarado. No había ningún sonido aparte del débil goteo de algún grifo lejano. En lo que nos pareció una relativa seguridad, nos acercamos sigilosamente a la puerta de la que había salido el hombre enmascarado. La abrí con cuidado y efectivamente, me encontré con una escalera que descendía hacia la impenetrable oscuridad del sótano. No me atreví a gritar el nombre de Shane por miedo a que no fuera el único que me oyera. En lugar de eso, empecé a bajar las escaleras con Rowan siguiéndome de cerca. Mi madre me había dado una pequeña linterna de cuerda para que pudiera llegar a casa sin peligro por la noche, según me dijo. Busqué la linterna en el bolsillo de mi abrigo y mi mano se aferró al familiar metal justo cuando llegué abajo. Tardé un rato en darme cuenta de lo que estaba viendo, pero a juzgar por el grito ensordecedor de Rowan, lo supo enseguida. Shane estaba colgado boca abajo del techo, con un gancho encadenado clavado en ambos tobillos. Tenía cortes largos y recientes en la garganta, las muñecas y las piernas que emanaban sangre. La sangre goteaba hacia una serie de chapas metálicas en ángulo que dirigían el flujo hacia una canaleta de acero. Había otros 4 cuerpos colgados de cadenas, todos con el mismo fin. Algunos parecían llevar ahí semanas. Ambos nos dimos la vuelta y echamos a correr. Mientras subíamos las escaleras, el haz de mi linterna cayó sobre la figura que permanecía inmóvil en la puerta. Bajamos lentamente las escaleras hasta que llegamos abajo. Nos quedamos inmóviles, atentos a cualquier señal de movimiento. De pronto, la figura empezó a levantarse lentamente del suelo. En un instante, salió disparado escaleras abajo, volando por el aire como si lo hubieran lanzado. Me aparté de un salto, pero Rowan no tuvo tanta suerte. La cosa se abalanzó sobre él y lo inmovilizó contra el suelo. Cuando me puse en pie, vi cómo le pasaba las uñas negras, como garras, por el cuello. Grité y el hombre enmascarado se volvió para mirarme. Se puso en pie y se abalanzó sobre mí. Agarré el gancho oxidado que colgaba de la cadena por encima de mí y lo balanceé. Se clavó en la parte delantera de la cabeza de la cosa, hundiéndola. Quedó inerte. El impulso del balancear el gancho casi me hizo caer de espaldas sobre el charco de sangre. Me estabilicé y me dejé caer junto a Rowan. Estaba inmóvil. Tenía una herida abierta a lo largo del cuello y ni siquiera gorgoteaba. Sabía que no podía hacer nada. Con las lágrimas corriéndome por las mejillas, me di la vuelta y empecé a subir sombríamente las escaleras. Por el rabillo del ojo, vi que algo se movía. Me volví para mirar y vi que el hombre enmascarado se arrancaba la garra oxidada de la cabeza y se ponía en pie. Se enderezó y se volvió para encontrarse con mi mirada. Corrí frenéticamente por los escalones que quedaban. Pude oír cómo la cosa lanzaba un chillido animal mientras volaba por el aire detrás de mí. Salí del sótano y entré en el salón, corriendo hacia la puerta principal. El hombre enmascarado se lanzó contra mí, lanzándome en espiral. Aterricé sobre una mesita de cristal que se hizo añicos por la fuerza. Yací dolorido sobre un lecho de cristales rotos mientras se acercaba a la criatura que había matado a mis amigos. Se dejó caer sobre mí y acercó su cara a la mía. Fue entonces cuando por fin pude ver cómo era bajo la máscara. Su cara parecía la de una rata topo desnuda, blanqueada con productos químicos. Sus ojos eran un amasijo de tumores y tejido cicatrical.
llenos de un pus negro púrpura que supuraba en las cuencas. El tejido blando de la nariz y las orejas parecían parcialmente digeridos. Las encías eran negras y rezumaban un icor mefítico recubiertas de fragmentos de dientes. Sus 2 caninos delanteros, sin embargo, parecían en perfecto estado y empezaron a sobresalir aún más. Ahora parecían más largas que mi dedo índice y tan afiladas como el alambre de una navaja. Le clavé un trozo de cristal en el cuello. Lo atravesó hasta las vértebras, incrustándose en ellas. De la herida empezó a rezumar sangre negra, parecida al alquitrán, y luego a brotar violentamente. El enmascarado cayó hacia atrás, retorciéndose de dolor en el suelo. Me puse en pie tambaleándome, cojeando hasta la puerta principal antes de romper a medio sprintar. Temiendo que viniera por mí, corrí directamente hacia el vecino de al lado. Empecé a porrear su puerta hasta que vi que se encendía una luz en el piso de arriba. Oí movimiento en la casa y la puerta se abrió. Parpadeando y con un albornoz verde lima estaba Gary, mi profesor de la escuela dominical. Me reconoció al instante y me llevó a la seguridad de su casa cuando vio que estaba empapado en sangre. Colocó una sábana de plástico sobre el sofá y me dijo que me sentara mientras preparaba té. Me senté y traté de recuperar el aliento. Aún estaba aturdido por los acontecimientos de la noche. Aún así, me sentía seguro en la habitación de Gary. Olía como la casa de mi abuela. Saqué el teléfono y con un dedo tembloroso intenté llamar a mi madre. La tetera hirvió y Gary me sirvió el té. Entró desde la cocina. Me dio la taza y se sentó a mi lado. Llamamos a la policía y pasé los minutos siguientes intentando explicarle lo que había pasado. Cuando lo hice, pareció entrar en estado de shock. Se quedó sentado, atado por mis palabras. Al final se recuperó y se volvió lentamente para mirarme. Me dijo que podía ir a asearme al baño de abajo y me di cuenta del estado en que debía encontrarme. Me acompañó al cuarto de baño y me dejó para que me lavara. Me sentí bien al quitarme la suciedad fétida de la piel. Intenté evitar mirarme en el espejo. Me estaba secando la cara con una toalla de mano cuando oí que llamaban a la puerta de Gary. Supuse que era mi madre o la policía, y evidentemente Gary también. Lo siguiente que oí fue un grito, seguido de la puerta abierta de golpe. Sus gritos se interrumpieron y fueron sustituidos por el gruñido bestial procedente de lo que solo podía ser el hombre enmascarado. Me volví hacia la puerta del baño y tanteé frenéticamente la llave, cerrándola. Me tiré al suelo y me hice un ovillo bajo el lavabo mientras empezaba a sollozar en voz baja. Oí unos pasos cansinos procedentes del pasillo. En cuestión de segundos, estaban al otro lado de la puerta. Se oyó un rasguño, seguido del atronador golpe mientras el hombre enmascarado intentaba desesperadamente derribar la puerta. Las bisagras traquetearon y la madera empezó a astillarse. La parte central se dobló y se partió. Podía oír el ulular de las sirenas de los coches de policía que se acercaban mientras la mano del hombre enmascarado se deslizaba por el agujero de la puerta. Tanteó en busca de la cerradura mientras goteaba pus de la carne blanda y el nervio expuesto que rodeaba sus uñas del color negro púrpura. Podía oír los vehículos que se detenían fuera mientras veía cómo enganchaba las garras alrededor de la llave. La arrancó de la manera, al igual que el resto de la manilla de la puerta, haciendo volar astillas por la habitación. Un grupo de policías se abrió paso por la puerta principal. Uno juró por Dios cuando vio lo que quedaba de Gary. La puerta del cuarto de baño cayó a un lado. El hombre enmascarado se quedó en el pasillo, mirándome fijamente el alma y preparándose los dientes que empezaron a sobresalir aún más de sus encías. Hubo un tiroteo ensordecedor y me tapé los oídos con las manos, gritando mientras veía cómo disparaban al hombre enmascarado tal vez media docena de veces. Se tambaleó hacia atrás y luego se puso a 4 patas cuando la policía volvió a abrir fuego. Trepó por la pared y empezó a arrastrarse boca abajo por el techo. 3 agentes lo persiguieron y uno de ellos se abrió paso a través de la puerta rota del cuarto de baño. Me tomó de la mano y me sacó de la casa. Vi el coche de mi madre estacionado entre los coches de policía. Estaba de pie junto a él, llorando, mientras 2 agentes intentaban consolarme. Me vio y corrí hacia ella, envolviéndome en sus brazos.
La policía me retuvo un rato más para tomar declaración a un testigo. Finalmente, mi madre les convenció para que me dejaran volver a casa con ella. Aceptaron, tomaron nuestra dirección y nos dijeron que llamarían mañana por la mañana para seguir hablando. Subí a la parte trasera del coche de mi madre mientras ella empezaba a conducir. Permaneció en silencio, dejándome descansar mientras nos acercábamos a nuestra casa. Pronto, las hileras de la casa fueron sustituidas por árboles. Los vi pasar mientras me dormía. Lo último que recuerdo de aquella noche es que vi un borrón blanco, algo que seguía el ritmo del coche más allá de la arboleda. Y mientras la noche se disuelve en el silencio del amanecer, el eco de lo inexplicable aún resuena en cada rincón de aquella vieja casa y en las calles del barrio. ¿Acaso el secreto del vecino enmascarado fue solo el inicio de algo mucho más siniestro? ¿O será que en cada mirada furtiva y cada susurro se oculta una verdad que nunca podremos desentrañar por completo? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de intriga y terror. No olvides suscribirte, darle like y compartir para seguir explorando juntos los misterios más oscuros en Más Terror MX. Y bueno, ya vámonos porque aquí espantan. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.